Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo la enseñanza de este domingo por la tarde. Y bueno, queremos antes que nada saludarles y desear que todos se encuentren bien, estén bendecidos, estén fortalecidos, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Hay muchas cosas que aprender y que podamos estar utilizando el tiempo, ahorita este tiempo de encierro, aprovechándolo en cosas buenas, cosas positivas. Y bueno, principalmente en la palabra de nuestro Dios hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que conocer. Y bueno, tenemos mucha facilidad para poder investigar, para poder estudiar a través del internet. Podemos accesar pues a muchas fuentes importantes de datos que nos dan mucho conocimiento bueno de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, por los domingos por la tarde hemos estado hablando de las Sagradas Escrituras, de la palabra de nuestro Dios, y bueno, hay mucho que aprender, mucho que saber, mucho que conocer. Y bueno, he estado trayendo temas relacionados con este libro maravilloso. Les decía la semana pasada que este libro fue escrito por más de 40 escritores. Obviamente se entiende que todos fueron usados por Dios para que escribieran sin error ni omisión. Fueron inspirados por Dios, fueron usados por Dios. Por eso la Biblia, con toda seguridad, podemos saber que no tiene errores, que no se contradice, a pesar de que fue escrita por más de 40 hombres. En un periodo de 1500 años. Moisés empezó a escribir los primeros libros y Juan fue el último escritor, allá por el año 100 después de Cristo, el libro de Apocalipsis. Y bueno, 1500 años, más 2000 años que han transcurrido, casi 3000 años de antigüedad tienen los escritos que primero se escribieron. Así que es sorprendente. Y tengo aquí un dato, no sé si lo sabían, de los libros, quienes los escribieron. Dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fue escrito por Moisés 1400 años antes de Cristo. Josué fue escrito por Josué en el año 1350 antes de Cristo. Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, fue escrito por Samuel, Natán y Gad, de 1000 a 900 años antes de Cristo. Primera de los Reyes, segunda de los Reyes, fue escrito por Jeremías en el año 600 antes de Cristo. Primera de las Crónicas, segunda de las Crónicas, Esdras y Nehemías, fue escrito por el sacerdote Esdras 450 años antes de Cristo. El libro de Esther fue escrito por Mardoqueo en el año 400 antes de Cristo. Job
fue escrito por Moisés en el año 1400 antes de Cristo. De los libros más antiguos es el libro de Job, juntamente con los primeros 5 libros de la Biblia. Los salmos fueron escritos por diferentes autores, escritores, principalmente David, desde el año 1000 hasta el año 400 antes de Cristo. Proverbios, Eclesiastés y Cantares fue escrito por Salomón, año 900 antes de Cristo. Isaías fue escrito por Isaías, año 700 antes de Cristo. Jeremías, Lamentaciones, fue escrito por Jeremías 600 años antes de Cristo. Ezequiel, por Ezequiel 550. Daniel, por Daniel 550 también antes de Cristo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías fue escrito por ellos mismos en un lapso de entre el año 750 al año 430. Estos libros se escribieron 430 antes de Cristo. Mateo fue escrito por Mateo 55 después de Cristo. Marcos fue escrito por Juan Marcos 50 después de Cristo. Lucas por Lucas 60 después de Cristo. Juan fue escrito por Juan 90 después de Cristo. Hechos fue escrito por Lucas 65 después de Cristo. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera los Tesalonicenses, Segunda los Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, son cartas de Pablo entre el 50 y 70 después de Cristo. Hebreos es un libro anónimo, pero es muy probable que fuera escrito por el apóstol Pablo también. Santiago fue escrito por Santiago 45 después de Cristo. Primera y Segunda de Pedro por Pedro 60 después de Cristo. Primera, Segunda, Tercera de Juan fue escrito por Juan el apóstol 90 después de Cristo. Judas por Judas 60 después de Cristo. Y Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol 90 después de Cristo. Un dato interesante, datos interesantes acerca de los escritores, más de 40 escritores, los vemos ahí quiénes fueron cada uno de los escritores. Todos ellos fueron inspirados por Dios. Dios les habló. Es interesante. No sé de dónde tergiversan la palabra de Dios, poniendo en duda que Dios haya hablado a los escritores. Cuando vemos en los libros cómo Dios se comunicaba con los hombres, hablaba, se oía su voz, podían escuchar la voz de Dios, pues todos, Abraham, Daniel, David, Saúl, todos escuchaban la voz de Dios. Y Dios les decía qué tenían que escribir. Eso hay que entenderlo muy bien. Por eso sabemos que la Biblia no tiene errores, es perfecta. Quiero llevarles a un pasaje de la palabra donde también podemos
encontrar cosas importantes acerca de este libro. Y me gusta lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1 en relación a un solo libro de la Biblia. Lo que es la Biblia y lo que puede aportar, el valor que puede aportar en una persona. Y la verdad que hay mucho más que podemos saber, que podemos conocer de la Biblia. Y dice Proverbios capítulo 1 al versículo 7, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo lo que un solo libro, y pudiéramos referirnos a toda la Biblia, pero viendo un solo libro, el libro de Proverbios, nos aporta tantísima sabiduría, tantísimo conocimiento, tantísimas cosas en beneficio de nuestra vida, de nuestro vivir diario, en muchos aspectos. Y aquí encontramos algunos. Dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para entender el libro de Proverbios, y bueno, la palabra en general nos ayuda y nos aporta entendimiento. El entendimiento. El entendimiento es entendimiento especial. Ese entendimiento tan importante. En el libro de Daniel dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Los entendidos, los que entienden la palabra, los que la pueden entender perfectamente. El libro de Primera a los Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender. El entendimiento, la palabra nos da ese entendimiento, el poder entender. Hay mucha gente que no entiende, que no sabe cómo entender, que para él todo esto es locura, dice el libro de Corintios, y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el libro de Proverbios nos ayuda y nos dice cómo podemos tener ese entendimiento para entender sabiduría, dice. Y bueno, aquí hay algo muy importante. Entender sabiduría. En el versículo 7 que le di lectura aquí del libro de Proverbios, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese entendimiento de la sabiduría y de la doctrina, pues viene principalmente por el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. El entendimiento de esa sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que no tiene temor a Jehová, temor a Dios, y toma en cuenta a Dios en su vida, obviamente que no va a tener ese entendimiento de la palabra. Y precisamente el libro de Proverbios nos aconseja, nos orienta, nos ayuda para entender ese principio de la sabiduría, para poder entrar al conocimiento y entendimiento. Dice el libro de los Hebreos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entendemos la fe en Dios, la fe en Jesucristo nos da entendimiento. Entonces no pidamos a una persona que no es temerosa de Dios, que no tiene la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, que puedan tener ese entendimiento. El libro de Proverbios nos orienta y nos dice que es a través del temor a Dios, nuestra fe en Dios, nuestro acercamiento a Dios, para poder tener ese entendimiento de esa sabiduría profunda de Dios. Los insensatos, dice aquí la palabra, los necios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, no les interesa porque no quieren verse relacionados para nada con Dios y su palabra. Quieren vivir vidas independientes, autónomas, alejadas de Dios, lejos de los principios de Dios, y no pueden entender. El libro de Proverbios nos orienta de una manera clara. Y la palabra de Dios aquí nos ayuda, nos va a ayudar para entender esa sabiduría, ese conocimiento, esa verdad, para entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina quiere decir que es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un grupo religioso, ideológico o político. Doctrina en sí es un conjunto de ideas y enseñanzas, principios básicos. La Biblia es un libro de doctrinas. Podríamos decirle así, podríamos llamarle de esa manera. Son principios básicos, enseñanzas importantes, básicas de Dios, de la palabra de Dios mismo, de las verdades de Dios. Y esas enseñanzas pues están por toda la Biblia, temas importantes, conjunto de ideas, enseñanzas, principios. La Biblia de eso trata. Cuando hablamos de doctrina, son enseñanzas básicas, profundas de Dios, que Dios plasma, que Dios
refleja. Hay diversas doctrinas básicas, la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina de la salvación, la doctrina del hombre, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de el pecado, ¿sí? Hay diversas enseñanzas, conjuntos, principios básicos, como en la política tienen sus propias doctrinas, sus principios definidos, estatutos bien establecidos, o una ideología tiene sus principios, sus enseñanzas básicas. La Biblia las tiene, que resaltan, que sobresalen. Y nosotros regimos nuestra vida en base a esas doctrinas. Entonces, la Biblia misma y un solo libro, el libro de Proverbios, nos va a ayudar a entender la sabiduría de Dios y su doctrina. Conjunto de ideas, de enseñanzas básicas, principios básicos. Un solo libro nos va a ayudar, es suficiente, pudiera ser, pero toda la Biblia en general nos va a ayudar a entender cada una de las doctrinas bien definidas en los libros de la Biblia. Es importante. Las doctrinas son las bases. Las doctrinas son los fundamentos de un cristiano. Lo que va a ayudar, lo que va a mantener firmes para no ser niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Lo que nos va a ayudar es el conocimiento. Son los cimientos, las doctrinas básicas, conocerlas, escudriñarlas, saberlas. No nos van a poder engañar, no nos van a poder desorientar. Vamos a estar firmes en la palabra, en los principios. Sabemos que sí, que no. Hay muchas corrientes doctrinales falsas, filosofías que se introducen aún dentro de la Biblia, y vamos a poder discernir perfectamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Así que un cristiano debe de tener bien definidas y conocidas las doctrinas, y a través de la palabra, a través de la Biblia, podemos aprender esos principios importantes, temas importantes, enseñanzas, conjunto de ideas, dice, y son de Dios. Así que mi hermano, hay que conocer la Biblia. Para muchos la doctrina son temas aburridos, pero son muy necesarios. Prefieren escuchar enseñanzas o temas chistorescos, pasarse el tiempo con temas ligeros, ¿sí? Temas superficiales. Y no, tenemos que aprender, tenemos que conocer la doctrina, darnos tiempo. En la iglesia, como pastor, tengo la responsabilidad. No solamente es darles temas someros, sino
temas profundos de la palabra de nuestro Dios, como es doctrina. Y debemos de estar atentos, debemos de estar abiertos a aprender y conocer esas doctrinas. La persona inmadura, la persona nueva, neófita, pues no va a discernir la diferencia. Pero gracias a Dios podemos ver aquí que este libro nos ayuda a entender la sabiduría y la doctrina. Pero fíjense el verbo entender. De esto trata, de algunos verbos importantes, estos 7 versículos. Nos hablan acerca del entendimiento, de poder entender. Y eso es importante. Tenemos que empezar por entender. Por ahí se empieza, por el entendimiento. Y el entendimiento nos lo da Dios a través de su temor, a través de su acercamiento a Él. Y quiero adelantarme al versículo 6, porque aquí también viene la palabra entender. Aquí se repite la palabra, no se repite más, solamente en este versículo dice para entender proverbio. No solamente sabiduría y doctrina, también para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Este libro nos va a ayudar definitivamente qué es bueno y qué no es bueno dentro de todo lo que se dice, todo lo que escuchamos. Dice el versículo 6, para entender. La Biblia amplía enormemente nuestro entendimiento. Y qué bueno. Ese entendimiento no viene de otra forma, no viene de otra manera, sino a través de la Biblia. Nos amplía el entendimiento. Muchas cosas que no entendíamos, la Biblia nos lo proporciona. Y dice, para entender proverbio y declaración. ¿Sí? Perdón, me falta una parte del versículo 2. Ahí sigue, ahí continuamos, me estoy brincando al versículo 6. Dice, para entender doctrina, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Bueno, aquí hay algo muy importante. Y nos dice que la palabra nos va a ayudar a entender y conocer razones prudentes. Me baso en este versículo. Conocer, aquí está otro verbo, conocer. Razones prudentes. Fíjense lo que la Biblia nos ayuda. El conocer razones. Razones nos habla del razonamiento de nuestra mente, de nuestra cabeza. Pero muchas veces las razones o el razonamiento de nuestra mente, de nuestra cabeza, no son los correctos. Dice, la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar, pensar y reflexionar. Esa es la facultad del ser humano en cuestión de razonar, para llegar a una conclusión o forma, juicios de una determinada situación o cosa.
La palabra razón proviene del latín ratio, rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. Sí, para pensar, reflexionar, para llegar a una conclusión o formar juicio de una determinada situación o cosa. Pero el razonamiento del hombre muchas veces no es el correcto. Y aquí nos habla de conocer razones. Ese tipo de razones a veces no son las correctas, pero dice aquí la palabra de Dios para conocer razonamientos prudentes. Y aquí hay otra palabra que es importante entender, que es la prudencia. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males, inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y libertades de los demás. O sea, un razonamiento adecuado, cuidadoso, justo, cauteloso, moderado, sensato, precavido. Razonamientos correctos. Hay muchos razonamientos hasta diabólicos, de filósofos, razonamientos equivocados, mal, ¿sí? Y hay muchos que atentan contra la palabra de Dios, contra las doctrinas, contra los principios básicos de la palabra de Dios. Hay muchos humanos a lo que llegan a la conclusión de tal cosa, de cual cosa. Y mucha gente no conoce, no sabe que son razonamientos equivocados. Y dejan llevar su vida y dirigen su vida y orientan su vida en base a razonamientos filosóficos. Bueno, la palabra de Dios, el libro de Proverbios, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a conocer razonamientos correctos, buenos, razonamientos que nos van a llevar por un buen camino. Y eso hace la palabra de nuestro Dios. Eso el libro de Proverbios nos va a ayudar a conocer. De tal manera que nosotros vamos a poder discernir. ¿Sí? Por eso en el libro de los Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrinas. Esos son razonamientos equivocados, vientos de doctrina por estratagemas, estrategias de hombres que para engañar usan las artimañas del error, razonamientos erróneos, y muchos porque no tienen las bases, los fundamentos doctrinales, el conocimiento exacto de la palabra de Dios, erran, desconocen y son arrastrados. Entonces aquí vemos que la Biblia hace una aportación muy importante en el cristiano interesado en la palabra de Dios, para conocer
razonamientos prudentes. Y volviendo al versículo 6, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Los proverbios, la palabra proverbios, no son más que dichos de los sabios antiguos, de las personas ya de edad, con cierta experiencia, con sabiduría en la vida, dichos populares. Hay proverbios chinos, hay proverbios hebreos, hay proverbios españoles, hay proverbios pues de casi de todas las naciones, proverbios africanos, hindús, de muchos tipos, hawaianos, y son dichos populares, y que muchos de esos dichos encierran grandes verdades. Pero bueno, la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a discernir, dice ahí el versículo 6, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, para entender. Aún los razonamientos no son los correctos a veces, pero la Biblia nos ayuda a entender y conocer esos razonamientos prudentes, razonamientos correctos, y de la misma manera nos ayuda a entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. En otras palabras, pues vamos a darnos cuenta qué dicho es correcto y qué dicho no es correcto. Porque, bueno, en esos dichos no está la inspiración de Dios. Son dichos populares. Algunos dichos encierran grandes verdades. Muchos dichos populares, pero hay dichos que no están bien dichos. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar para entender si esos dichos populares de la nación, del lugar que sea, son correctos o no son correctos. Por eso nuestra base, partimos siempre de la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, está bien. Si la Biblia no lo dice, o si esos proverbios de cualquier nación contradicen la palabra de Dios, pues no los debemos de tomar en cuenta. No deben de ser parte de nuestra base, de nuestros principios. Bien, mis hermanos, yo creo que aprendemos y nos damos cuenta que qué importante, hasta dónde podemos aprender de este libro maravilloso que es la Biblia. Y tan solo con el libro de Proverbios tenemos para entender y conocer la vida y muchas enseñanzas importantes, donde vamos a confiar nuestro camino, nuestro rumbo, nuestra familia, nuestra eternidad. Y solamente confiamos en la palabra de nuestro Dios. Espero que sea de bendición. Espero que te exhorte, te anime a conocer este libro. La verdad nos ayuda bastante en un mundo tan desorientado, en un mundo donde hay muchas filosofías,
erróneas, pues yo creo que este libro nos va a servir bastante. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en él confiamos. Vamos a despedirnos con una oración. Y bien, hermanos, me da gusto que sigamos conociendo este libro maravilloso. Nuestro Dios, te damos gracias. Ayúdanos en el entendimiento, Señor, de tu palabra. Ayúdanos en el interés también de tu palabra, en el amor de tu palabra, para seguir, Señor, conociendo las maravillas que hay, para que sea una base también dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos, que aprendan ellos, Señor, a confiar y a interesarse en tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos una aportación maravillosa, Señor, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor, a través de tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues mis hermanos, Dios les bendiga. Seguimos adelante. Que tengan un buen inicio de semana y Dios me los bendiga. El próximo domingo a las 6:30 de la tarde vamos a tener nuestra fogata. Los esperamos, nuestra fogata de acción de gracias. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. Con la sana distancia y con las medidas que nos pide el gobierno, ahí estaremos. Dios me los bendiga y un saludo a todos.